Bueno, continuando entonces con este tema, ¿verdad? Ya estuvimos hablando un poquito sobre algunas de las características, ¿verdad? De esas instalaciones que permitan el mejorar, ¿verdad? La excelencia de la cadena de suministros y la excelencia operacional que tengamos, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí vamos a ver algunos objetivos en otro video, ¿verdad? Y algunos problemas que se dan en las malas planeaciones de instalaciones. ¿Verdad? Y entonces ahí los vamos a poder abordar también para que los vean. Pero ahorita lo que me interesa es, ya habíamos revisado esta parte del diseño, ¿verdad? Donde vimos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo puede cambiar la distribución, ¿verdad? Y la planeación de instalaciones, dependiendo del tipo de modelo de negocio que tengamos, pues, ¿verdad? Si de repente es de servicios, comercial, manufacturero, y dentro de los servicios, los diferentes servicios que puedan haber unos que tengan ciertas características y otros otras, ¿verdad? Pero me interesa que veamos, en algún momento lo tocábamos, ¿verdad? En la discusión anterior que teníamos sobre y de dónde y por qué, qué tan importante es esto, ¿verdad? Fuera de las características y lo que ya discutimos. Bueno, por ahí hay un estudio, ¿verdad? Donde se muestra que desde 1995, ¿verdad? Cada año Estados Unidos, se gasta aproximadamente 8% del PIB en instalaciones nuevas. ¿Verdad? ¿Cuánto es 8% del PIB? Pues bueno, son aproximadamente ¿qué? 1.4 billones al año. Entonces, imagínense que si estamos gastando, ¿verdad? Esa cantidad, redistribuciones o distribuciones nuevas, ¿verdad? De instalaciones, ¿verdad? Es por algo, ¿verdad? Y si se fijan ahí, distribuyen más o menos en qué porcentaje se gastan y en qué tipo de industria, ¿verdad? Y por ejemplo, la manufacturera tiene una participación del o gastan aproximadamente el 3.2% del PIB, la minería 0.2, ferrocarriles 0.2, casi no hay movimiento en eso, transportes aéreos y otras 0.3, servicios públicos 1.6, comunicaciones 1 y comercial y otros 1.5. Entonces se fijan, constantemente hay cambios, hay incrementos, etcétera, en manufactura, servicios, comercial y comunicaciones. Entonces, si tenemos ese billetal que se está gastando en eso, es porque, ¿por qué? Algo debe de suceder. ¿Cuáles son las causas que motivan que esos cambios se realicen? Y entonces, entre todos esos cambios, ¿verdad? Nosotros podemos tener diferentes razones, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es la parte de reducir o eliminar, ¿verdad? Actividades innecesarias o que provocan gran desgaste económico, y lo que estábamos hablando con la participación de Guadalupe, ¿verdad? Que de repente operaciones que les toca ir a dar un montón de vueltas, a gastar, ¿verdad? Desplazamientos y pierden tiempo, se desperdician la producción, ¿verdad? Entonces todo eso va asociado hacia movimientos, esperas, ¿verdad? Inventarios, ¿verdad? Y defectos que se puedan generar. Todo eso conlleva, ¿verdad? De repente a que tengamos que hacer un cambio de instalaciones, porque este tipo de desperdicios se encuentran presentes y en algún momento, tal vez cuando arranca una empresa, de ahí empieza a entusiasmarse y dice, ah, qué bien, vamos produciendo, ya nos están comprando, etcétera. En ese momento tal vez no se dan cuenta de eso, pero cuando ya empezamos a querer ser eficientes, cuando ya empezamos a querer generar plata, ¿verdad? Y a crecer, estas son las anclas que no nos dejan pasar.
Entonces, cuando ya empezamos a identificar eso, de repente la planta o la instalación ha sido diseñada de cierta forma que no funciona, y si no es posible rediseñarla en donde está, pues hay que buscar otro lugar, ¿verdad? O hay que invertir una buena cantidad de dinero para hacer la reorganización que estamos esperando, ¿verdad? O de repente hacer otra planta, otra instalación, ¿verdad? Que de repente digamos, bueno, ya nos sale más caro, veamos, adecuar esta, pues bueno, hagamos otra y que nos ayude con el incremento de producción. Y hoy sí hagámosla bien pensada, ¿verdad? Por ahí puede ir la cosa. Otra de las cuestiones, ¿verdad? Por los que se generan estos cambios, ¿verdad? Es por la parte de seguridad. Aquí hasta, bueno, no hace poco, pero relativamente poco tiempo fue que ya empezamos a tomar la importancia de estos temas, ¿verdad? Porque entró en vigencia la legislación. Entonces, sabemos que cualquier accidente que sea ocasionado por las condiciones, que es parte de la responsabilidad del patrono, ¿verdad? La infraestructura y las condiciones de trabajo, puede acarrear una penalización, una multa que puede llevar a la quiebra a cualquier empresa de aquí del país. Tal vez algunas de las empresas más grandes, transnacionales, etcétera, eh, puedan soportar algo de eso, pero la mayoría de empresas que son aquí mi pyme, ¿verdad? Y que a duras penas vamos saliendo con el gasto diario, ¿verdad? Una multa de esas nos puede generar un buen problema. Entonces, si de repente teníamos instalaciones que las tomamos y no eran las adecuadas o se diseñaron de mal forma sin pensar en esos elementos de seguridad, ¿verdad? Entonces puedan impulsar a que hagamos una readecuación o un cambio, ¿verdad?, de las instalaciones. Otra cosa de las que estábamos hablando eran mejoras energéticas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Si de repente tenemos caldera, ¿verdad? O algún otro tipo de insumos que ocupan energía así en paleta, ¿verdad? Y que tal vez no se han diseñado bien, entonces nos toca hacer una readecuación o que de repente vayamos a incluir alguno de estos elementos, o en el caso de la biomasa, ¿verdad? Por ejemplo, que ya estemos pensando en que, hey, necesitamos tener ya mejor una plantita de biomasa para irnos ahorrando algo, pero ¿será que nos cabe? ¿Será que tenemos el espacio destinado para ello? ¿Será que tenemos las condiciones adecuadas para ello? Ya probablemente estamos en una zona tal vez que no es industrial, ¿verdad? Y que las emanaciones que puedan haber de gases al ambiente vaya a ser una queja general, ¿verdad?, en el área. Entonces probablemente me toque trasladarme para mover la planta de biomasa a algún lugar, etcétera, ¿verdad? Moverme con todas las instalaciones, ¿verdad? Porque precisamente voy a requerir que toda la energía que se genera ahí vaya directamente a mis plantas, pues, y no me la voy a traer, la voy a mandar allá a San Vicente y me traigo todas la cañería y todo lo que requiera para el vapor o lo que sea que vaya a utilizar, ¿verdad? Entonces, no, voy a tener que hacer un movimiento de mis instalaciones porque no me permite crecer en ese aspecto tecnológico. De repente puedan haber factores de la comunidad, ¿ya? No vamos a correr el video aquí porque a veces no se escucha muy bien, pero se los estoy dejando ahí en el Moodle, ya se los cargué. Y básicamente les cuento el cuento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, refinería Petroperú, ¿verdad? Es una de las refinerías de petróleo más grandes que hay ahí en Perú, ¿verdad? Y de repente llegó a una área, se estableció y la comunidad empezó a crecer, ¿verdad?, por la misma refinería, ¿verdad? Y empezó a crecer eh, alrededor de la refinería, ¿verdad? Ahora, eso plantea una serie de peligros, ¿verdad?, por el tipo de instalaciones que son, porque de repente puede haber tipo de explosión, algún tipo de desastre, o de repente el tráfico de los camiones y todo, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que sucedió? Había un colegio por ahí y los padres empezaron a quejar, ¿verdad? Y dijeron que pucha, que peligroso, que no sé qué, ¿verdad? Inclusive cuando ellos habían sido los que se habían ido asentando en el lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? En este caso no fue Petroperú el que se movió, porque probablemente mover la refinería era increíblemente costoso, ¿ya? Sino que lo que hicieron fue, bueno, entonces eh, mejor vámonos por la parte más fácil y construyámosles otro colegio, ¿verdad? Pero si se fijan, son inversiones al final que le toca hacer a la empresa, ¿verdad? Son decisiones que le toca tomar a la empresa con tal de mantener sus instalaciones en donde se encuentran. De ahí que probablemente, vaya, aquí tal vez no fue cuestión de ellos, ¿verdad? Porque probablemente fue la gente la que se llegó a sentar alrededor de la refinería, ¿verdad? Entonces la refinería no puede andar corriendo de la gente para un lugar y para otro, pero sí le toca hacer inversiones de ese tipo, ¿verdad? Para poder sopesar esos problemas con la comunidad que se puedan tener por la ubicación de las instalaciones, ¿verdad? Y por ejemplo, un caso bien común que sucedió acá también hace poco fue lo de, no sé si vieron la explosión ahí por Plaza Mundo, de Tropigas creo que era. Ya, ¿alguien la vio? No, no se acuerda. Fue ya hace unos meses. Ok, perfecto. Bueno, entonces por ahí algunos se enteraron de la noticia, ¿verdad? Pero la primera observación de la gente fue, hey, pero es que ¿y esa planta que está haciendo ahí a la par de Plaza Mundo, que no sé qué, que qué bárbaro, que aquí, que allá? Pero ojo, Soyapango es una ciudad manufacturera, es una ciudad industrial. Soyapango nació porque ahí se establecieron las empresas manufactureras principales y las colonias se fueron desarrollando precisamente para atender esa demanda de mano de obra de las empresas. Entonces, esa es una zona industrial. El que no debería de estar ahí es Plaza Mundo. Tendría que haber buscado otro lugar que le generara menos riesgo que estar a la par de una planta de gas. Entonces, a eso es a lo que vamos. Plaza Mundo llegó segundo. Plaza Mundo tendría que haber pensado dónde iba a generar su instalación. Que tal vez el terreno ahí estaba más barato, que no sé qué, que esto, que el otro. Bueno, pero son consecuencias que usted tomó. Entonces, no venga ahora a quejarse con Tropigas. Sí, hubo un problema, fue un accidente, etcétera, y hay responsabilidad de Tropigas, pero Tropigas estaba ahí desde hace un montón de años y Plaza Mundo fue el que llegó a ponerse a la par. Entonces, quien llevó el riesgo y quien no pensó en las consecuencias que podía tener fue Mr. Poma, que creo que es el dueño de Plaza Mundo. Así es que son cosas como estas, porque pueden impactar en alguna forma en la seguridad de la comunidad, ¿verdad? Y que entonces tenemos que tenerlas en cuenta precisamente dónde vamos a ubicar nuestras plantas para no después caer en un problema de estos, pues porque se vuelve ya una cuestión ya de pleito, ¿verdad? Y que al final o nos toca salir corriendo, o nos toca pagar para que los demás estén a gusto, ¿verdad? Y no me refiero a dar mordida o algo, sino que adecuar, ¿verdad? Las instalaciones o las instalaciones de los demás para poder cubrir algún factor de seguridad, ¿verdad? Otra cuestión, por prevención de desastres, ¿verdad? También es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Alguien se acuerda de lo de Beirut? También pasó ya hace un año quizás. Por allá anduvieron. Cuando explotó una reacción química que hubo y hubo una gran como explosión nuclear, mini explosión Correcto, nuclear. correcto, que salían los videos y toda la mar en los edificios y la gran onda de choque y toda la cuestión, ¿verdad?
Bueno, Gerardo pregunta ahí, en caso de los daños que digamos de Plaza Mundo, ¿verdad? Por causa de Tropigas, ¿quién sería el responsable? Miren, indudablemente el problema fue de Tropigas, pues, ¿verdad? Porque al final es un accidente que le sucedió a ellos. ¿Por qué se dio? Ya no llegué a indagar, ¿verdad? Probablemente fue alguna fuga, alguna mala manipulación, etcétera, y eso es parte de la seguridad que ellos deben de tener en su operación como tal, ¿verdad? A lo que voy es el hecho de que de repente pueda haber algún tipo de presión, por decir, como sucedió con los comentarios en ese momento, y decir, no hombre, es que esa planta no debería de estar ahí, que la muevan, que no sé qué, que vamos a meter una demanda, que aquí, que allá. Entonces, es bien crítico la decisión que tomamos de hacia dónde ubicar una planta, una instalación, dependiendo del tipo de operaciones que vamos a tener. Ya, probablemente Tropigas no se imaginó que Plaza Mundo se le iba a llegar a poner a la par, ¿verdad? Pero probablemente puede haber sido una mejor idea haber movido la planta de Tropigas tal vez a una zona menos poblada, ¿verdad? Porque ya se sabía que ahí estaban ¿cómo es que se llama? Las colonias esas de ahí de Soyapango, ¿verdad? Que de otra forma pues generan también un riesgo porque a varias casas les fue a caer los tambos encima y los dañó la explosión y todo, ¿verdad? Entonces probablemente Tropigas al buscar dónde localizar su planta, ¿verdad? Tal vez pudo haber buscado algo más por el lado de la carretera de Oro, por ejemplo, que son zonas menos pobladas, ahí donde si explota algo, pues bueno, se van los que están en la planta, pero no afecta a más personas, ¿verdad? Y como les digo, no termina de quitarle la responsabilidad a Tropigas por la mala manipulación, ¿verdad? Pero que lo que estamos buscando es que nuestra planta no vaya a ser un motivo, ¿verdad? De generar discordia, de generar problemas y que al final nos toque hacer eso, movernos hacia otro lugar y tener que gastar y generar una movilización de mis instalaciones. Entonces, eso desde el inicio tenemos que buscar pensarlo. Definitivamente creo que le debe haber tocado pagar a Tropigas, así que para ser puntuales en la respuesta. Bueno, hablábamos de esto de lo de Beirut, ¿verdad? También, por ahí les dejo un poquito el análisis, describe la noticia de qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que sucedió es que llegó un barco, ¿verdad? Con una serie, con químicos explosivos, ¿verdad? Y que al final, por falta de liquidez de la empresa que lo llevaba, ya no pudieron zarpar del muelle de ahí, y entonces quedó en que tenían que pagar unas multas, y que como no tenían multas, entonces dejaron el barco, y la gente se fue, y un gran degenere. Al final, el barco quedó ahí. Pero entonces el puerto de ahí, eh, como lo confiscó, ya decidió mover los materiales a un almacén en esa zona, que era una zona altamente poblada. Entonces, vamos a lo siguiente, como puerto, si yo sé que pueden llegar, porque se supone que en esa zona se manejan un montón de plantas que elaboran explosivos, inclusive fuegos artificiales y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, si ya saben que van a manejar este tipo de cuestiones, ¿ya? Y que se les puede dar que de repente un barco quede rechazado ahí o quede abandonado y que el cargamento lo vamos a retener y etcétera. Entonces lo que ellos deberían de haber pensado ya es en tener un almacén lejos de esa zona poblada, donde probablemente voy a gastar más en transporte para llevar allá los cargamentos que queden retenidos, etcétera, pero no me voy a volar media ciudad pues con una explosión de esas, ¿verdad? Entonces por ahí les voy a dejar la noticia donde describe específicamente todo lo que pasó para que ustedes la lean y vean que a lo que estamos tratando de llegar aquí es de que en el diseño de una instalación tenemos que pensar en todos esos elementos, ¿verdad? En todos los posibles que puedan suceder, ¿verdad?
Ahí el problema no es del puerto, el problema es del almacén donde guardo ese tipo de elementos. Porque eso no sucedió porque llegó el barco y explotó, no. Ese producto estuvo retenido ahí durante mucho tiempo, probablemente el almacén no tenía las características para almacenar ese producto, ¿ya? Y no estaba en la ubicación adecuada para almacenar ese producto. Entonces, si soy un puerto de alto comercio, ¿cómo no voy a pensar en tener instalaciones adecuadas y lejos, ¿ya?, para productos explosivos? Y bueno, de repente vamos a hacer ya solo una pasada rápida por aquí para que logremos cerrar con la sesión. Eh, Cambios de legislación, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí sale esta noticia donde el ex presidente, o bueno, no todavía presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, argumenta que Jumex se movió, ¿verdad?, por el cambio de legislación en cuanto a las tarifas del agua, ¿verdad? Porque antes los que tenían pozos propios no pagaban consumo de agua, ¿verdad? Y de repente se implementó ese tipo de ley, ¿verdad? Y se empezó a cargar ya una tarifa que es correcto, debe de hacerse, porque como van a estar tomando agua de choto, ahí, pues sí, está aprovechando un recurso al final y de alguna forma tiene que generar algún impuesto y medidas para poder también trabajar, ¿verdad? Porque estamos drenando del manto acuífero. eh, si lo hacemos no restringido, no regulado, ¿verdad?, lo más probable es que vamos a terminar secando, ¿verdad?, mal aprovechando el recurso. Entonces, claro, probablemente cuando Jumex vino dijo, ay, qué chivo, no cobran el agua y como yo hago jugos, entonces me va a salir bien barato. ¿Ya? De repente cambia la legislación y entonces, bueno, no, ya me voy. ¿Ya? Esos motivos impulsan que se haga un cambio de instalaciones y son las cosas que a veces debemos de tratar de proveer, ¿verdad? Si de repente estamos planeando irnos a un país, pero vemos que están discutiendo una legislación que me afecta a mí, ¿para qué me voy de ahí? Mejor me voy a otro donde no me vayan a afectar con eso, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo de investigación, como les digo, no solo en la parte técnica, sino que en todo el contexto en el que se mueve esto. Cambios de condiciones comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno pasado cerró relaciones, o no cerró relaciones con Taiwán, pero abrió relaciones con China y entonces Taiwán dijo, hey, así no me llega, ¿verdad? Y la industria azucarera le exportaba en buena medida a Taiwán, ¿verdad? Entonces, ese tipo de decisiones, de cambios en políticas, de comercialización, ¿verdad?, que de repente digan, ah, no, miren, ¿saben qué? Les habíamos estado perdonando los aranceles de ingreso de productos, pero ahora le vamos a meter el 25%. Bueno, entonces, nos va a ahogar con las materias primas. Hay cosas como esas que de repente pueden cambiar y pues toca valorar si eso va a afectar tan grandemente como para cambiar de instalaciones. Por otra parte, el mismo crecimiento del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Cadejo, ¿verdad?, ya 2019 ya estaban desarrollando otras instalaciones, ¿verdad?, en Estados Unidos, porque precisamente ya la exportación de ellos ya estaba siendo bastante grande a Estados Unidos, Honduras y Panamá, ¿verdad? Entonces, de repente Cadejo empezó a abrir, abrió creo que un restaurante y una planta en Guatemala, ¿verdad?, y así empezó a expandirse. Entonces, gracias al gran crecimiento, a una buena idea de negocio, etcétera, pues ni modo, el crecimiento impulsa que tengamos que cambiar de instalaciones, crear más, adecuarlas, etcétera, ¿verdad? Son motivos por los que se genera esto. Y por último, la parte de la seguridad, ¿verdad? Esta es una tablita que ofrece FUSADES, ¿verdad?, sobre un estudio que realizaron, ¿verdad?, donde se puede ver la parte de las extorsiones, el robo de mercadería, vehículos, cómo ha venido cambiando, ¿verdad? Y entonces, de repente, si nosotros tenemos datos sobre eso de alguna zona, ¿verdad?, por ejemplo, eh, probablemente yo sé que Soyapango, Guapopa y lugares como esos son zonas industriales donde probablemente las condiciones
ya sean buenas para montar una empresa, etcétera, pero ya sabemos que vamos a tener que cargar con una rentita por ahí dentro de nuestros costos, porque si ustedes lo indagan y lo ven en la mayoría de empresas, la renta, y no la que pone el Ministerio de Hacienda, sino que la que ponen los muchachos, ya es parte de las cuentas contables de muchos de los negocios, porque están destinados a que si no las pagan, no operan. Entonces, ese es un elemento crucial, ¿verdad? Probablemente podría definir el hecho de decidir si poner mi planta en El Salvador o en Guatemala o en Nicaragua. En Nicaragua probablemente tengan otros problemas, ahorita de violencia social por cómo se está manejando el país y todo, pero bueno, aquí el plan control territorial no sé hasta qué punto habrá reducido las extorsiones del pago de renta, pero las empresas lo siguen pagando, pues, ¿verdad? Entonces, alguien que decida, bueno, quiero poner una planta o una instalación en Centroamérica, ¿a dónde me voy? ¿Cómo me impacta la violencia y los diferentes problemas sociales en mi operación como tal? Probablemente si voy a poner una sala de ventas, bueno, tengo opciones de los diferentes centros comerciales, etcétera, y ahí probablemente no me van a pasar la renta, ¿verdad? Porque quien la está pagando quizás es Ricardo Poma o alguno de ellos, ¿verdad? Pero si ya yo voy a buscar un local aparte, ¿verdad? O algo, pues ahí habrá que pensársela ya dos veces, ¿verdad? Si es que me va a tocar pagar o me va a pagar, si va a haber delincuencia, si van a haber asaltos, si me van a abrir las bodegas, etcétera. Todas esas cuestiones vamos a tener que tomar. Entonces, por ahí le voy a dejar todos los vínculos a toda esta información para que la puedan revisar un poquito más detallada. Creo que aquí lo único que nos faltaría es discutir lo de los procesos y los tipos de distribución y la parte de los objetivos, ¿verdad? De la planeación estratégica y además las ejemplos de malas distribuciones o malas decisiones a la hora de hacer distribuciones en planta. Entonces, y ubicación de instalaciones. Así es que de eso les voy a subir un videito por ahí. Hacemos una pequeña discusión en la siguiente sesión porque ya entraríamos a ver la parte de diseño del producto y análisis del mercado. Así es que llegamos hasta acá. Les agradezco su participación. No sé si hay dudas o consultas. Ya estamos sobre la hora, por lo que no quisiera entretenerlos mucho, pero